historia. Cuéntame una historia. Cuéntame una cosa. Abuela, cuéntame una historia. Cuéntame una historia con Mariano Velasco y Pedro Atienza. En 1906 tuvo lugar la Conferencia Internacional de Algeciras, en la que se debatió la influencia, el reparto en realidad, del territorio norteafricano entre las potencias europeas. Sobre Marruecos se establecería un protectorado francés, si bien Francia, por imposición del Reino Unido, habría de ceder a España los territorios del litoral mediterráneo. De este modo, a España le correspondió la zona del Rif, región montañosa del norte de Marruecos, y el hueso de la Yébala. 3 años después, se produjo una agresión de las tribus rifeñas a los trabajadores españoles de las minas de hierro del Rif, cercanas a Melilla, donde una compañía española y otra francesa llevaban a cabo la explotación de yacimientos mineros, dando lugar a la intervención del ejército español. Este conflicto se conoce como la Guerra de Melilla. Pero pronto surgieron protestas contra el envío de tropas desde la península, especialmente de reservistas, lo que dio lugar a disturbios en Madrid, Barcelona y casi toda Cataluña, produciéndose la Semana Trágica. Mariano, ¿por qué se produjo la Semana Trágica y qué consecuencias tuvo? Pues mira, Pedro, ante los incidentes que ocurrieron en Melilla y al estar suspendidas por el periodo veraniego las sesiones de Cortes desde el mes anterior a los hechos, tuvo que ser el Consejo de Estado el que decretara la movilización de 3 brigadas, la de Madrid, la del Campo de Gibraltar y la de Cataluña. Inmediatamente después, un Real Decreto autorizó al ministro de Guerra para llamar a los reservistas que fueron necesarios. Se produjo una repulsa ciudadana masiva, artículos de prensa, mítines, concentraciones multitudinarias, pero donde ese rechazo se manifestó con mayor furia fue en la ciudad de Barcelona, donde el día que debía producirse el embarque de los cazadores de Reus hacia Melilla, se produjeron importantes disturbios en los muelles. Los días siguientes fueron de una gran agitación obrera, hasta que por fin, el día 26, se declaró la huelga general revolucionaria, y Barcelona, durante la semana posterior, estalló como un barril de pólvora. Se quemaron conventos, iglesias, surgieron barricadas y el ejército llegó a cañonear algunos barrios de la ciudad. Estos hechos son los que con posterioridad se conocerían como la Semana Trágica. Dentro de los episodios originados en la Guerra de Melilla, uno de los momentos más álgidos se produjeron en el Barranco del Lobo, situado en las estribaciones del monte Gurugú, en la costa norte de Marruecos, cerca de Melilla, donde hubo un auténtico desastre. Los rifeños controlaban las alturas del monte, los españoles eran tiroteados sin piedad. El desastre del Barranco del Lobo ha sido considerado como una de las más sangrientas derrotas sufridas por el ejército español en las guerras coloniales del norte de África. ¿Qué otros detalles destacarías? En la madrugada del 27 de julio de 1909 partió de Melilla un convoy fuertemente protegido. A la brigada del general Pintos se le encargó garantizar la seguridad de las laderas montañosas y los barrancos de los ríos Lobo y Alfer. A primeras horas de la tarde, la brigada del general Pintos avanzaba en formación hacia un terreno estrecho en el que las tropas empezaron a mezclarse mientras ascendían, soportando al mismo tiempo un fuego intenso que les causaba múltiples bajas. El terreno era muy abrupto y quebrado. Las tropas españolas ofrecían así un blanco perfecto, disparo que efectuaban los rifeños, baja que causaban. El ataque se estaba realizando cuesta arriba en condiciones muy desventajosas. El propio general Pintos, en un arranque de honor, se lanzó al ataque revólver en mano. Fue abatido de un disparo en la cabeza. Espoliados por la muerte de su jefe, los batallones se lanzaron locamente sobre los rifeños. Al final de la jornada, las tropas españolas habían sufrido un total de 1046 bajas.
En el barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria. Pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Ni se lava ni se peina, ni se pone la mantilla, hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero, donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Pobrecitas madres cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Para asegurar la protección de Melilla era preciso dominar el macizo del Gurugú, ya que por su posición estratégica y su cercanía facilitaba el asedio a la ciudad. El general Marina solicitó refuerzos a España y enviaron a más de 40.000 infantes, 3.000 caballos y 140 piezas de artillería. La finalidad era acabar con los ataques cabileños de los que eran objeto. A finales de agosto de 1909 estaban preparados para llevar a cabo una gran ofensiva militar y un mes después consiguieron tomar las cimas del Gurugú. Cuéntanos, ¿cómo se produjo esta ofensiva contra el Gurugú? La imponente masa del Gurugú descartó desde el primer momento un ataque directo, de modo que se decidió rodearlo. Las operaciones comenzaron el 20 de septiembre de 1909 con un gran ataque artillero que batió riscos y vaguadas. Después comenzó a moverse la división de cazadores del general Tobar. En el avance se dieron auténticos actos de valentía, como las 3 cargas de caballería del teniente coronel Cavalcanti, que sufrió la mitad de bajas de su escuadrón. Poco a poco, y pese a la dureza de los combates, fueron cayendo las primeras poblaciones. Por fin, el 29 de septiembre de 1909, se consiguieron tomar las cimas del Gurugú. Cuando las banderas españolas fueron visibles desde Melilla, las baterías dispararon salvas de honor, las campanas se echaron al vuelo, las bandas de música desfilaron al son de la marcha real y la población se echó a la calle. Los muertos y heridos fueron aclamados como héroes de la patria, mientras sus padres y esposas les lloraban en su miserable condición. En noviembre de 1910, España firmó un tratado con Marruecos que en realidad nunca se llegó a aplicar. El prestigio obtenido después de la guerra de Melilla el año anterior permitió obtener grandes prebendas en la zona. Las diversas vicisitudes políticas que conllevaba la lenta ocupación del protectorado ocasionaban importantes enfrentamientos entre Francia y Alemania, estando constantemente al borde del conflicto bélico. Todo acabó cuando Alemania reconoció el supuesto derecho francés al protectorado marroquí, lo que hizo que Francia limitara cada vez más los derechos españoles. En marzo de 1912, Francia firmó con España un tratado por el cual nos cedía un mínimo tanto por ciento del territorio marroquí, junto con 750.000 habitantes. ¿Cómo se tomaron esta decisión bilateral o este acuerdo? El origen de esta colonización africana se encuentra en la doctrina de las naciones moribundas del premier Lord Salisbury. Por ella se aceptaba que había naciones industrializadas y poderosas, naciones vivas, y naciones cada vez más ineficaces y débiles, naciones moribundas. Las naciones vivas y poderosas, con el fin de evitar choques violentos entre ellas, deberían acordar el reparto colonial de los imperios moribundos, el chino, el persa, el otomano y el marroquí. Las discrepancias entre las 3 grandes potencias europeas, el Reino Unido, Francia y Alemania, con respecto al territorio africano, obligó a convocar la Conferencia Internacional de Algeciras, donde se llegó a un acuerdo sobre el papel. En realidad, las discrepancias continuaron hasta que por fin, en 1911, Francia y Alemania alcanzaron un acuerdo definitivo. En 1912, Francia firmó con el sultán el tratado que establecía el protectorado de Francia en Marruecos. En noviembre de 1912, como resultado de las presiones del Reino Unido
que no quería a Francia controlando el estrecho, se firmó el acuerdo franco-español por el que Francia cedía a España el control de la parte costera mediterránea marroquí, precisamente la más insurrecta, la menos rica y la más difícil de controlar. 9 años después, en las operaciones para ocupar el protectorado, se perdió el monte Abarrán, situado a unos 15 kilómetros de Anual. Como respuesta, la montaña de Igueriben fue ocupada por los españoles sin ninguna resistencia, con el fin de mantener una posición adelantada entre Anual e Izumar. Era un pequeño montículo a 6 kilómetros de Anual, rocoso, abrupto y desprovisto de vegetación. También carecía de agua. Para obtenerla había que ir a buscarla hasta la Loma de los Árboles, situada a unos 4 kilómetros. La Jarca, que era una pequeña unidad militar compuesta por rifeños, realizó un fuerte ataque en los frentes de Buillemán, Anual e Igueriben, consiguiendo estrechar el cerco a esta última posición. Los primeros ataques se iniciaron en junio de 1921, 7 días después de haber instalado el campamento. Los rifeños se centraron en atacar la Loma de los Árboles, donde los defensores de Igueriben realizaban la guada y se suministraban de los convoyes de aprovisionamiento que les enviaban desde Anual. Los rifeños, enardecidos, gritaban durante el ataque montando una algarabía que los provocaba el pánico de los defensores. Algunos hombres salían despedidos con violencia al recibir el golpe de la muerte. Otros caían mansamente sobre los sacos terreros. El 16, mientras el último convoy de suministro lograba entrar en Igueriben, cayó la Loma de los Árboles. Había afrontado terribles combates y perdido una gran cantidad de efectivos, tanto humanos como animales. Las cubas de agua estaban agujereadas y vacías. Los suministros no podían cubrir ni 24 horas, y aún la columna de suministro debía regresar a Anual. Los mulos quedaron sueltos en la posición, entre los parapetos y las alambradas. Los rifeños dispararon contra ellos. Los animales corrían enloquecidos tratando de escapar, coceaban, se enredaban y debatían entre las alambradas, arrancando las estacas y tirando por tierra el alambre de espino. Unas horas después, los cadáveres de los mulos se hincharon monstruosamente. Los vientres estallaron arrojando sus intestinos. El hedor se esparció por el aire. Se agarraba a las narices, a la boca, a las gargantas. Parecía que se masticaba. Los ataques se sucedían sin apenas pausa entre ellos. Las lonas de las tiendas totalmente agujereadas, los colgajos por todas partes, las balas reventando los sacos terreros y los muertos por doquier. Y pese a todo ello, lo peor era el suplicio de la sed, una falta que los enloquecía. Se bebían todo. Es agua, agua lo que falta. En Igueriben los hombres morimos de sed. Hace 2 días que nos bebimos el último cuartillo. Ahora nos bebemos la orina. Los orines se mezclan con azúcar. También nos echamos anilla en la boca, en un vano intento de provocar la salivación. Con las bayonetas cavamos hoyos para meternos dentro buscando el consuelo de la humedad. Pegamos las mejillas a la tierra para intentar sobrevivir con su frescor. Parece que cavamos nuestra propia tumba. Mientras los hombres tratan de sobrevivir, se agotaban las municiones. Solo quedan 12 disparos de cañón, que empezaremos a disparar para rechazar el asalto. Contadlos, y al que hace 12, hacer fuego sobre la posición, pues moros y españoles estaremos envueltos allí. Las baterías de Anual, a petición del propio comandante Benítez, cuando prácticamente todo estaba acabado, dispararon sobre Igueriben. Rifeños y españoles combatiendo los últimos rescoldos de la posición. Aquello se convirtió en un sálvese quien pueda
terrible y demoledor. El campamento de Anual se situaba a una altura de 496 metros sobre el nivel del mar, encajonado entre las montañas próximas al macizo de Arzú. Señor, ¿por qué acampamos aquí? No tenemos nada a nuestro favor, señor. Es una locura. La policía eligió este sitio. Estoy seguro que más por motivos políticos que estratégicos. Pero, mi general, esta posición no es lo bastante buena para ser la base de operaciones y el centro de abastecimiento de la zona. No hay hospital de campaña, ni depósito suficiente de provisiones y munición, ni pozos ni aljibes para almacenar agua. No me digas nada. Es un lugar en el que nos podrán abatir sin demasiado esfuerzo. Además, hay que controlar los ángulos muertos. El enemigo podría llegar hasta nuestras propias alambradas sin que nos demos cuenta. Esto es un callejón sin salida. Mi general, nos deberíamos haber instalado en Buimellán, desde donde podíamos controlar y batir toda la llanura del río Amecrán. Habríamos resistido mucho mejor. ¿Cómo daremos de beber a 5.000 hombres y a 1.000 cabezas de ganado? Ya he hablado con la plana mayor y han descartado toda posibilidad de enviar ayuda de Melilla, y tampoco las tropas del general Berenguer pueden llegar en un plazo que nos permita resistir. Por tanto, nos toca a nosotros. El general Silvestre, valiente, bravucón, pero también temerario, planeaba la conquista confiando en su tradicional buena suerte, descartando la posibilidad de reacción del enemigo, negándole toda capacidad de iniciativa bélica. Al final, acosado por la realidad de sus equivocadas decisiones, Silvestre ordenó la retirada general con el objetivo de llegar a Ventier. Mariano, ¿qué medidas tomaron? ¿Hacia dónde se iban a dirigir? Tras el desastre de Yeriben, en Anual se agrupaban más de 5.000 hombres y unas 1.000 cabezas de ganado que carecían de agua, alimentos, de suficiente munición, carecían de todo para repeler el ataque de las jarcas que se aproximaban. 3 columnas de más de 2.000 hombres cada una. Silvestre, junto con su plana mayor, descartaron toda posibilidad de recibir ayuda desde Melilla o tropas de Berenguer desde Ceuta en un plazo que permitiera resistir. Ante esta situación, el general Silvestre ordenó la retirada con el objetivo de llegar a Ventier. Previamente, la guarnición de Buimellán se retiraría hacia Anual y la de Talilit lo haría sobre Sidi-Idris. El repliegue desde Anual se harían sobre la línea Izumar-Ventiez, una retirada en pleno combate en circunstancias totalmente desfavorables. El caos fue inenarrable. La tropa, presa de un pánico incontenible, solo quería huir. Se agolparon a la puerta del campamento mientras los rifeños disparaban contra esa masa con la seguridad de hacer blanco. El desastre de Anual había comenzado. Desde el Gurugú se bombardea Melilla. Los moros disparan con los cañones de la propia artillería española obtenidos como botín. Los combates son estremecedores, y de nuevo el tormento de la sed. Batallones y más batallones van llegando desde la península. Son las tropas destinadas a constituir el nuevo gran ejército de operaciones, tras la espeluznante masacre de Anual. Por fin llegaron los legionarios liberándolos. El desastre fue total. Había caído todo el frente y ahora acontecía lo que apenas un par de meses antes era impensable. Melilla estaba cercada y a punto de caer. Por fortuna, los refuerzos enviados por Berenguer desde Ceuta consiguieron desembarcar. 2 banderas legionarias que por orden del mando se pasaron todo el día desfilando por la plaza con el fin de elevar la moral. Melilla estaba salvada. Durante las semanas posteriores, la llegada de batallones fue continua. Inmediatamente se iniciaron las operaciones para tomar el Gurugú. Se había retrocedido a la situación de 1909, al comienzo de la guerra de Melilla, y habíamos perdido 12.000 hombres. 12.000 nadies, sangre sin pedigrí de la que con tanta facilidad, a lo largo de la historia, siempre ha derrochado la patria española. Y aquí termina una nueva entrega de Cuéntame una historia, narrada en el libro de Mariano Velasco, Morir en Marruecos. Una historia que refleja fielmente un hecho histórico,
con protagonistas de La Mancha, como es el caso de Argensolo, Lucas y Salvador. Este último, padre de Salvador Jiménez Ramírez, amigo personal del autor de la novela, un soldado que luchó por España en Marruecos. Y por supuesto, agradecemos la colaboración de Antonio Blasco, Enrique Lubián y Rafael Serrano. Cuéntame una historia. ¡Aló!